Recuerden que es marcar el generador positivo y negativo, que me va a servir para decir qué sentido le doy a la corriente. Entonces, anoto. Un momento. Positivo y negativo. Entonces anoto acá positivo. Esta va a ser la tensión. Le voy a poner la letra U. Y el dato que me dieron es 10 ángulo 20 voltios. Muy bien. Entonces ahora voy a hacer lo mismo con Z1, Z2 y Z3 con las tensiones, pero ahora dibujo la corriente. La corriente va a tener este sentido. Saliendo de positivo, entonces como sale de positivo, esta va a ser la corriente. Y esta corriente va a entrar, voy a cambiar el color, esta corriente siempre la dibujo que sale de positivo, se me borró allá abajo positivo, acá, esa corriente siempre sale de positivo, y cuando la dibujo así, para mí esa corriente siempre es positiva. La corriente está entrando y automáticamente entra Z1, le pongo más, sale por Z1 menos, entra a Z2 por positivo, sale por Z2, le pongo el menos, entra por Z1, le pongo el más, sale por Z2, le pongo el menos, y eso que voy a tener ahí, esas tensiones que yo tengo, me van a servir para mi regla de signos para resolver el circuito. Yo con esto puedo plantear la segunda ley de Kirchhoff. Miren que la flecha siempre, la flecha aquí apunta al positivo. Esta va a ser la caída de tensión en Z3. Esto va a ser la caída de tensión en Z2. Y esto es la caída de tensión en Z1. Por lo tanto, en este circuito, aplicando la ley de Kirchhoff, la segunda ley de Kirchhoff, nosotros tenemos que la sumatoria de las caídas de tensiones, miren cómo las pongo ahora, las puedo poner así, la sumatoria de las caídas de tensiones tiene que ser igual a la sumatoria de las fuerzas electromotrices. La sumatoria de I por Z, esas son las caídas de tensiones. Tiene que ser igual a la sumatoria de las fuerzas electromotrices. Estoy escribiendo lo mismo, de distintas maneras. Bueno, calculemos qué me piden calcular. Calcular, miren acá, se pide calcular
Se pide calcular la corriente del circuito. Acá se pide calcular la corriente del circuito. Y la caída de tensión en cada impedancia. Entonces lo que vamos a hacer es resolver, para hacerlo más ordenado, vamos a resolver el circuito en forma analítica. Todo el circuito en forma analítica. Y después vamos a hacer todos los gráficos. Perdón, primero resolvemos el circuito en forma analítica. Bueno, calculamos la corriente. La corriente I, un fasor del circuito. Calculamos la corriente I del circuito. Entonces, la corriente I del circuito, ley de Ohm, directamente, va a ser el valor de U, que es un fasor, dividido la Z total o la Z equivalente del circuito. Bien, calculamos la Z equivalente. Entonces, la Z equivalente, tengo un circuito serie. Es Z1 más Z2 más Z3, Z1, Z2 y Z3 me los dan en forma polar, 3,0, 490, y este era 2 menos 90 ohms, son estos. Miren, pasar estos a forma rectangular es fácil, porque siempre que tengo un ángulo cero, en forma rectangular va a ser el módulo de la impedancia más J0 porque no tiene partes imaginarias. Cuando tengo 4,90 no hay parte real porque el ángulo es 90 grados, el ángulo es positivo, entonces J4 directamente es la parte imaginaria. Y cuando tengo 2 menos 90, 0 es la parte real, menos J2 la parte imaginaria. Porque no se olviden que cuando yo tengo los ángulos, el número de los reales me está representando 0 grados, más J siempre me está representando 90 grados, y menos J siempre me está representando menos 90 grados. O sea que las tres impedancias que tengo son tres impedancias, estas que están acá, son tres impedancias que me están representando. Z1 una resistencia pura, Z2 una bobina pura y Z3 un capacitor puro. O sea que yo aquí podría dibujar acá adentro que lo único que tengo es Z1 es una resistencia, Z2
es una bobina y Z3 es un capacitor. Por lo tanto, la Z equivalente me va a quedar y va a ser 3 más, no pongo las unidades, más J0 más 0 más J4 más 0 menos J2. Si yo hago esto, me queda 3 más J0 más 0 más J4 más 0 menos J2. Y esto que está acá es como poner 3 más J4 menos J2, 3 más J2. O sea que Z equivalente es 3 más J2. Bueno, pero vean ustedes que yo tengo, para calcular la corriente acá, bueno, Z equivalente, y este Z equivalente lo tengo que transportar, lo tengo que transformar en coordenadas polares, por el tipo de cuenta que tengo acá. A mí cuando tengo una división, me conviene, usar coordenadas polares, que la división de números complejos se hace rapidísima. Bueno, tengo que transportar este Z equivalente, que vean ustedes, vamos a pararnos acá. El circuito original, vamos a hacer acá, que el circuito original, vamos a, así no nos perdemos, el circuito dado está representado por una Z equivalente, por una impedancia, no por una Z equivalente, por una impedancia formada por una resistencia una bobina y un capacitor. O sea, el circuito que tenemos, el circuito que teníamos, como lo representé arriba, es esto. Este es el circuito. Donde hay una R, no se olviden que acá tengo que poner más JXL menos JXC. Tengo que poner X, que son las reactancias, porque ahí necesito que la bobina y el capacitor tengan sus valores en ohms para poder aplicar la ley de ohms. Entonces, al calcular la Z equivalente, el circuito resulta
Z equivalente R más J XL. O sea que la capacidad presente en el circuito es como que en el Z equivalente no aparece, pero bajó el valor de la reactancia inductiva. Esta reactancia inductiva acá vale J2 ohms, mientras que acá valía J4 ohms. Y voy a hacer un poco más grande esto. Y acá está el capacitor. El capacitor era menos JXC menos J2 ohms. Y queda reducido el circuito, o sea que el efecto del capacitor fue reducirme la influencia de la reactancia inductiva. La corriente que va a circular por el mismo va a ser esta, y la corriente que va a circular va a ser esta, o sea que van a ser las mismas corrientes. Bien, porque nosotros aplicamos entre este punto que está acá, que estoy marcando ahora, entre los puntos A y B, yo hice la Z equivalente. O sea que la corriente es la misma, la corriente no cambia. Bien. Entonces, si yo aplico el concepto de colocar mis criterios de signos, que es lo que voy a hacer, acá, como la corriente entra y sale por la resistencia, le voy a poner positivo, entra y sale la resistencia, le voy a poner positivo, entra y sale la resistencia y le voy a poner positivo. A esto lo voy a llamar la caída de tensión en Z1, ahí está la caída de tensión en Z2 y ahí está la caída de tensión en Z3. Pero acá el circuito ya me cambió y yo también puedo aplicar el concepto de decir que la corriente que entra a un elemento es positiva, la que sale es negativa, la que entra es positiva, la que sale es negativa, y acá voy a tener la caída de tensión en Z1 todavía. ¿Ven? Esta caída de tensión en Z1 va a ser la misma que esta que marqué acá en el circuito equivalente. Esto es más, menos. Y esta es la fuente de alimentación que vale 1. O sea, y esto es 1. Lo que hice en el circuito fue eso, o sea, que hay una modificación en el circuito entre BZ1 y B de Z3, que ya va a tener este valor que lo puedo llamar B de Z. Este valor. Donde vean ustedes la flecha que le di a la caída de tensión en el circuito con la Z equivalente y vean las flechas que le di al circuito original. Tienen el mismo sentido. Puedo aplicar Kirchhoff, puedo decir que la caída de tensión B de Z va a ser lo mismo que la suma de las caídas de tensión en Z1 más la caída de tensión en Z2. O sea, el circuito quedó expresado
acá de una manera distinta, pero tiene las mismas características de que este circuito eléctrico. Entonces, lo que hicimos nosotros, al calcular esa Z equivalente que está acá, esta Z equivalente que está acá, fue ponerme a trabajar ahora un poco con este circuito simplificado que tengo aquí, donde en la bobina, la caída de tensión que hay en la bobina me está representando como la suma de las caídas de tensiones que hay en la impedancia Z, perdón, acá está mal, es Z2, Z3. En Z2 y en Z3, que es la parte reactiva. Bueno, entonces la Z equivalente vale, como hicimos el cálculo arriba, 3 más J2. 3 más J2 ohms. O sea que sería 3 ohms de resistencia más J2 ohms. O sea que yo podría decir que la Z equivalente siempre va a tener una resistencia más JXL, o sea que R va a ser 3 ohms y XL va a ser igual 2 ohms. Si yo reemplazo 3, reemplazo 2, estoy escribiendo siempre para que vean de cuántas maneras se puede llegar a escribir en un circuito impedancias. Estoy haciendo eso. Hasta acá calculé la Z equivalente, fue rápido. Hice la fórmula. Pero acá lo que estoy haciendo es ver qué pasó en el circuito al poner la Z equivalente. ¿Qué fue lo que hice en el circuito? Y a lo que llegué es exactamente a esta conclusión de Z equivalente, pero aquí le apliqué un poquito la segunda ley de Kirchhoff para ver qué pasaba con las caídas de tensiones. Y acá. Y llegué a esta conclusión. Llegué a esta conclusión de que en esta VDZ que llamé, que es la diferencia entre 4 y 2, y que me quedó, vean, tengo una bobina de 4 ohms, una capacidad de 2 ohms, bueno, me quedó más 2, o sea que la bobina es mayor, el efecto predomina la bobina, o sea, el circuito, a pesar de tener un capacitor, es inductivo, el circuito es inductivo. Bueno, después de haber hecho eso, ahora sí, vamos a calcular la corriente, pero para calcular la corriente debemos pasar Z equivalente igual 3 más J2 ohms a su forma polar. Tenemos que pasarla, la Z equivalente, a su forma polar. Bien, vamos a hacerlo rápido de nuevo. Hago el dibujo para ubicarme, después la vamos a representar, pero hago el dibujo para ubicarme. Yo tengo 3 y tengo 2.
Entonces ya veo que acá tengo un ángulo que es positivo. Está bien. Este más me está diciendo que es positivo. Tengo que calcular el ángulo. El ángulo phi va a ser la tangente a la menos 1 de el cateto opuesto a este ángulo, que siempre es lo mismo. Ustedes vean que esto, repito siempre lo mismo. Voy a dibujar así, miren, el primer cuadrante. Porque está en el primer cuadrante. Entonces, 2J, y acá tengo 3. No nos olvidemos que estos son ohms. Y esto que está acá estoy representando a XL. Entonces XL, la unidad es el ohm. Y acá hago la intersección. Y en ese punto que está ahí, voy a tener definidas las coordenadas polares de mi impedancia equivalente con su ángulo que quiero calcular, que es este que está acá. Entonces siempre es este lado, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces me queda 2 dividido 3, son los módulos que tomo. Entonces me queda, tengo que hacer el ángulo. Si ustedes me dicen cuánto les da este ángulo, si tienen la calculadora a mano, ¿pudieron calcular el ángulo? Está 33. Perfecto. 33,69. Muy bien. Ya tenemos algo. Y ahora tenemos que calcular el módulo de z. O sea, siempre es exactamente lo mismo. El módulo de la z equivalente. Y utilizando todas las fórmulas de siempre, uso el coseno y despejo, porque no se olviden acá que el coseno del ángulo es el cateto acá abajo que me representa las resistencias, dividido el módulo de z equivalente. Por lo tanto, z equivalente va a ser módulo de R sobre el coseno del ángulo. ¿Está bien? Y esto va a ser 3 dividido coseno 33,69. Coseno de 3,60, muy bien. Bueno, entonces ya tenemos el ángulo
la Z equivalente módulo, y puedo poner entonces que Z equivalente, que en coordenadas rectangulares me daba esto, en coordenadas polares me va a dar 3,60, ángulo 33,69, y todo esto va a ser 11. Por lo tanto, la corriente, ahora sí calculamos la corriente. Ahora podemos calcular la corriente I. La corriente I, usando ley de Ohm, ¿qué circuito me quedó a mí? Y a mí me quedó este circuito que está acá. Este circuito que está acá. Ese circuito que está ahí, lo hago acá al costado, es la impedancia equivalente. ¿Y qué hay adentro de la Z equivalente? Y hay esto. Y todo esto está conectado a mi fuente de alimentación, donde yo tengo positivo o negativo. Esta es la tensión U, que ahora le ponemos el dato, que lo tenemos más arriba. Esta es la corriente que yo tomo como positiva. Y esto, si la corriente entra a la impedancia, la corriente sale de la impedancia cuando la corriente entra positivo, cuando sale negativo. Y esto que está acá me va a dar Z equivalente caída de tensión. Caída de tensión de la Z equivalente. Miren, si aplico la ley de Ohm, me queda que la Z equivalente, la caída de tensión en la Z equivalente, tiene que ser igual, si aplico la segunda ley de Kirchhoff, perdón, la caída de tensión en la Z equivalente va a ser igual a la fuente de alimentación. Por lo tanto, el cálculo de esta corriente va a ser U dividido la Z equivalente. La Z equivalente 3,60, voy a usar estas coordenadas, ángulo 33,69, positivo, y la fuente de alimentación la tenemos anotada arriba de todo, que algo de 10, ángulo 20. 10, ángulo 20. Entonces vamos acá, 10, ángulo 20, voltios, ohmios. Bueno, ¿cómo hacemos esta cuenta? Se hace la división entre 10, módulo de 10 y módulo de 360, y el ángulo se hace el ángulo del numerador con su signo menos el ángulo del denominador con su signo. Y ahí tenemos que hacer la cuenta. Y hagamos la cuenta. Aquí ya tenemos un valor. 2,78. La corriente es 2,78 y el ángulo de la corriente menos 13,69 amperes. Este es el valor
Este es el valor de la corriente. ¿Qué más me pedía? Me pedía calcular las caídas de tensiones en cada impedancia. Bueno, vamos a hacer eso, porque ya estamos en condiciones de calcular con la corriente las caídas de tensiones en cada impedancia. Entonces, calculamos en cada una de las impedancias. Bien. Bueno, yo acá les dibujé este circuito y les dibujé este circuito. Entonces, a este circuito vamos a llamarlo circuito 1. Este que está acá. Y a este que está acá vamos a llamarlo circuito 2. Vean ustedes que el circuito 1 está, como está dibujado, está representando lo que tengo, lo primero que anoté cuando me puse a resolver el ejercicio, que dije voy a hacer el circuito del ejercicio con las 3 impedancias en serie. Entonces vamos a calcular las caídas de tensiones en el circuito 1 ahora. Entonces vamos abajo y a donde dice calculamos la caída de tensiones en las impedancias, hacemos utilizando, vamos a utilizar primero, vamos a utilizar primero el circuito 1. Bien, lo dibujo rápidamente. Circuito 1, originalmente son los valores que tengo acá, que me dieron como datos. Y vamos a poner acá todos los datos que tenemos. Vean que siempre pongo la polaridad, siempre me va a ayudar para resolver los ejercicios. Esto valía 10 ángulo 20 voltios. La corriente que sale del positivo de la fuente, y yo sé que la corriente cuando entra a un elemento lo hace por positivo, sale por negativo, entra a un elemento positivo, sale por negativo, entra por positivo, sale por negativo, y acá puedo marcar la caída de tensión en Z1